Muy buenas noches, iglesia. Para mí es un gusto poder compartir en la noche de hoy una hermosa palabra de parte de Dios. Después de un tiempo de adoración en el que hemos disfrutado, hemos compartido, hemos podido alabar en familia, en la tranquilidad de nuestro hogar, hoy es un buen momento para quedarnos quietos, para decirle al Señor que nos hable directamente a nuestra mente, a nuestro corazón, y que sea el Espíritu Santo de Dios haciendo la obra perfecta y agradable de nuestro Señor en nosotros. Quiero que te tomes el tiempo, envíes el link si no lo has enviado a tus amigos, a tus familiares, a tu grupo de WhatsApp, y empieces ahora mismo a concentrarte y a colocar la atención que el Señor quiere en esta noche que tengamos. Quiero que inclines tu rostro conmigo ahí donde estás y vamos a orar para que sea el Señor hablándonos, para que el Señor sea dirigiéndonos y para que sea Él mostrándonos cada falencia, cada detalle, para que sea supliéndolo a través de su palabra. Señor, te damos gracias, te bendecimos en esta noche, te damos todo el honor, toda la gloria a ti, Jesús. Gracias, amantísimo Rey, porque has sido bueno, porque has sido maravilloso, porque en tu benevolencia, en tu misericordia, Señor, tu amor ha estado con nosotros. Gracias, amantísimo Dios, porque hasta el día de hoy, Señor, nos has ayudado y nos seguirás ayudando porque eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hoy entregamos nuestro corazón, entregamos nuestros pensamientos, entregamos cada una, Señor, de nuestras prioridades, preocupaciones delante de ti, Señor, y colocamos toda nuestra atención a ti. Queremos escucharte, queremos poder, Señor, sentirnos amados, Señor, poder abrazarnos, Señor, con tu Espíritu Santo en esta noche y poder entender el mensaje que quiera, Señor, llegar a nuestro corazón. Hoy te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañes a la Biblia, a la palabra de Dios. Quiero que busques en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 14. Vamos a centrarnos allí. Vamos a trabajar esta porción bíblica como en dos partes, así que necesito tu atención, necesito que tomes apuntes para que estés bien atenta, bien atento allí y podamos seguir la línea de la palabra. Antes de empezar a leer, he titulado este mensaje Causas perdidas. Y vamos a leer un poco de lo que el Señor quiere hablarnos acerca de este tema. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, en el versículo 14, la palabra de Dios dice: y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jetsi respondió, he aquí, ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz a un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre le dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Vamos a tener esa historia presente allí. Está hablando de la tsunamita, en la cual el Señor le había regalado un hijo por medio de una palabra específica y por medio de una promesa que el profeta Eliseo había dado a su vida. Pero ¿por qué he titulado o por qué se enfrasca este tema en las causas perdidas? La primera es que el uso de la palabra causa significa aquello que se considera el fundamento o el origen de algo. Por ejemplo, si usted va corriendo rápidamente y se cae, la causa de su caída fue que iba a toda velocidad y no tuvo una estabilidad y no tuvo de pronto un equilibrio adecuado. Entonces la causa es el fundamento o el origen de algo, una situación, un sentimiento, alguna expresión, algún momento específico de su vida. Y la palabra pérdida en la lengua significa que es cuando una persona carece o se le es quitado algo que ya tenía o sufrió de pronto abruptamente el rapto, ¿verdad?, de algo que le pertenecía. Entonces, en conclusión, podemos decir que una causa perdida es aquello en que los seres humanos podemos perder el fundamento de algo que ya hemos tenido o algo de que hemos anhelado. Muchas veces ustedes dicen, ay no, han escuchado
casos en los que las personas se expresan de otras, dicen, no, ya ese no tiene solución, ya ese se va a quedar así, ya él va a morir así. Eso no tiene reverso. Eso es una causa perdida, ya mejor dicho, ¿verdad? Por lo menos en estos tiempos de fútbol, la gente dice, no, ya Colombia no va más de allí, Colombia no sirve para nada, Colombia esto y lo otro, es una causa perdida. Muchos a través de la historia han determinado situaciones específicas como causas perdidas. Por ejemplo, el inventor de la bombilla, para llegar a ese invento, tuvo que hacer muchos intentos y todos los que estaban a su alrededor contaban como testimonio de que le decían que renunciara, que eso no iba a servir para absolutamente nada. Pero el final fue distinto. Por lo menos una gran industria, ¿verdad?, de gaseosas empezó con unas ventas muy bajitas en su primer año y quiso tirar la toalla e intentó hasta que años después y actualmente sigue siendo una de las industrias más grandes que conocemos a nivel mundial. Lo que en ocasiones se utiliza una etiqueta como causa perdida para referirse a unos ideales que hemos tenido del pasado, a unos ideales que en algún tiempo de nuestra vida fueron derrotados y por lo tanto no tendría sentido que volvieran a plantearse en el presente. Y este era el plano y esta era la situación en la que se encontraba la tsunamita. Para contextualizarlos, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, si usted lo lee desde el versículo 1, porque empezamos a leerlo desde el versículo 14, la historia cuenta de que esta mujer era una mujer de hacienda, su esposo era una persona ocupada, tenían unas tierras, y el profeta Eliseo siempre pasaba cerca de allí. Ella había notado que en el varón de Dios había una gracia especial. Entonces esta mujer fue un poco adelantada en su tiempo y ofreció a este profeta un espacio, una habitación, al cual ella le llamaba el varón de Dios. Ella reconoció que él tenía una gracia especial. El profeta Eliseo cada día pasaba para llegar a un punto específico, pero cada día por su vejez, por los años, esto le era más difícil. Así que ella entendió y decidió bendecirle y le dice, ven acá, yo te haré una habitación especial en mi casa para que tú poses, para que tú reposes y yo poderte ayudar para que descanses bien y no puedas estar agitado y no puedas estar de un lado para el otro. Esto causó algo impactante en la vida de Eliseo. Tanto así que le dice a su siervo, ¿en qué podemos ayudarla? Ella aparentemente lo tenía todo. Estamos hablando de una dama que económicamente estaba estable, tenía una familia, tenía un esposo, pero su esposo era entrado en años. Entonces el siervo le dice, lo único que ella no tiene es un hijo. Y aquí quiero decirte algo y quiero que te centres en esto. Esta mujer llevaba años casada, su esposo era ya bastante entrado en edad y yo me imagino que durante años y durante tiempo intentaron tener un hijo, pero no habían podido. Cuando el varón de Dios se le acerca y le muestra esta posibilidad mediante el poder de Dios en la vida de ella le dice que no se burle de ella porque ya no tenía esperanzas. Ella decía que en un tiempo pasado, ¿verdad?, ella había podido imaginarse una vida con hijos, pero que ya en el presente eso era una causa perdida para ella. Así que no jugara, que no hiciera promesas en falso, porque definitivamente ella no estaba dispuesta a esperanzarse con una falsa ilusión. Muchos de nosotros en nuestras vidas hemos estado en el lugar de la tsunamita. Durante mucho tiempo, en algún tiempo pasado, hemos colocado en manos de Dios o aún fuera de los proyectos de Dios muchas cosas que queremos alcanzar. Pero vemos que el tiempo pasa, que los días pasan, se convierten en semanas, en meses, incluso en años y damos todo por perdido, damos todo por hecho. Decimos, ya no hay solución, no voy a poder cambiar mi estilo de vida, no voy a poder cambiar mi estilo de pensamiento, mi esposo no va a poder cambiar, mis hijos no van a poder cambiar, mi situación económica ya es así, tengo que resignarme, ya esto es una causa que no tiene solución, es una causa a la cual no le vemos esperanza. Y yo creo que es una situación muy frustrante el poder sentirnos así, muy agobiantes. Pero lo que el Señor hace inmediatamente en la vida de la tsunamita es que le promete que le va a dar un hijo, y en el momento que le promete que le va a dar el hijo, dice la palabra de Dios que aunque ella no tomó esta palabra y no se apoderó de ella, era tanto la promesa y era tanto
el mover del poder de Dios en el profeta Eliseo, que mediante de él, ¿verdad?, Dios cumplió el propósito para esta mujer. Y dice que concebió un hijo. Y que en esa misma temporada que él había prometido, pues obviamente esta mujer quedó embarazada y tuvo su niño. Dice que al pasar de los tiempos el niño estaba en el campo con su padre. Muchos dicen que un dolor de cabeza fuerte, sintió un dolor de cabeza fuerte, el papá no le prestó mucha atención. Yo creo que por estar ocupado, por estar envuelto en sus situaciones, en sus actividades, y le dice que se vaya para donde la mamá. Estando donde la mamá lo agarra, lo siente en sus rodillas y el niño fallece. Imagínense, una causa perdida que se convirtió en un milagro, ahora vuelve a ser una causa perdida. Es un golpe bastante fuerte, ¿verdad? Y muchos de nosotros en este tiempo nos hemos sentido de esa manera. Muchos de nosotros en este tiempo hemos podido experimentar las dos caras. Hemos podido ver cosas que le hemos pedido a Dios, específicamente milagros, acciones, situaciones en las que le hemos rogado a Dios que nos permita florecer, pero realmente no lo hemos hecho, realmente no ha pasado y no ha sucedido, y nuestra fe se ha ido apagando, agotando de tal manera que lo hemos dejado en el olvido, lo hemos dejado atrás. Pero nuevamente el Señor interviene y una palabra de Dios activa y reactiva lo que Él ha venido prometiendo en nuestras vidas. Y es allí cuando el poder del Espíritu Santo empieza a actuar y empezamos a ver que sí se puede, que pueden haber miles de situaciones, miles de soluciones, pero que realmente Dios es el que tiene la última palabra. Esta mujer, su hijo muere. Imagínense, tanto tiempo esperando este milagro, tanto tiempo pudiendo querer anhelar un hijo, y en un abrir y cerrar de ojos, lo que se le ha dado se le ha quitado. Pero vamos a dejar esta historia allí. Ahora vamos a otra historia de la Biblia, que también es muy particular y que toca mi corazón, por decirlo así, porque David enseña mucho acerca de cómo estar cerca de Dios, cómo ser un corazón como el de Dios, cómo tener un corazón que le agrade a Dios. Pero en este caso David se ve envuelto en una situación bastante particular y en una situación poco deseable para todos nosotros. En el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 12, en el verso 15 para ser exacto, la palabra de Dios dice: después de esto Natán regresó a su casa. El Señor hizo que el niño que David había tenido con la esposa de Urías enfermara de gravedad. David rogó a Dios por el niño y se negaba a comer o a beber. Se fue a su casa y por las noches se quedaba allí tirado en el suelo. Los ancianos líderes de la familia de David iban a verlo y trataban de levantarlo, pero él se negaba a levantarse y a comer con ellos. Cuando el niño murió al 7º día, los siervos de David tenían miedo de darle la noticia, porque pensaban que se podría hacer algún daño a sí mismo al recibir la noticia, ya que no los había escuchado cuando el niño aún vivía. Pero al ver David que sus siervos murmuraban, comprendió que el niño había muerto, y así que les preguntó a su siervo: ¿ha muerto el niño? Los siervos le contestaron: sí, ya ha muerto. Entonces David se levantó, se bañó y se cambió de ropa, y luego fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó a su casa y les pidió a sus siervos algo de comer. Aquí vemos dos historias desarrolladas en tiempos diferentes, donde vemos a la mujer sunamita, ¿verdad?, recibir una promesa de parte de Dios, un hijo, y después ser quitado. Pero ahora vemos a David, al rey David, siendo probado, siendo moldeado por el Señor. David comete un error gravísimo, se enamora de una mujer ajena, no solamente de esto, sino que la codicia, y además de que la codicia, mata a su esposo con engaños para poderse quedar con ella. El profeta Natán va a su casa, le dice y le enseña y le exhorta mediante la palabra, y cuando es exhortado y confrontado su pecado, diciendo que lo que había estado haciendo estaba mal, David enfrenta una situación muy fuerte, donde él acepta y ve que su hijo empieza a caer en enfermedad. El mismo hijo que había tenido con esta mujer, con Betsabé, empieza a caer enfermo. Era consecuencia del pecado y era consecuencia de lo que él había estado viviendo, ¿verdad?, fuera de la voluntad de Dios.
Vemos dos padres asumiendo la pérdida de sus hijos. Vemos dos padres viendo perder algo que amaban, algo que anhelaban, algo que querían, algo que para ellos era preciado y valoroso. David no comía, estaba en ayuno, lloraba, estaba en silicio, su alma se desgarraba porque a pesar de que él sabía de que su hijo estaba siendo tratado por la misma voluntad de Dios, él no quería aferrarse a la idea de que era una causa perdida. Él quería que el poder de Dios se manifestara, pero ciertamente la voluntad de Dios había sido dictada y este niño cayó gravemente enfermo, no porque Dios lo había querido, sino por consecuencia del pecado de que su padre había hecho. Entonces él estaba lidiando con esto, él no se aferraba a la idea de que el hijo muriera y por eso ayunó y ayunó. Pero hay dos actitudes que debemos recalcar y hay actitudes en las que esta mujer, la tsunamita, tuvo frente a esta situación, a esta causa perdida. David asumió que su hijo había muerto y dijo, hasta ahora he hecho lo que tenía que hacer. Oré, rogué, clamé, pero Dios no respondió. Aparentemente, ¿no? Dios me dijo que no. Muchos de nosotros hemos estado también en el lugar de David. Muchos de nosotros hemos traído a nuestras vidas hoy consecuencias de nuestra desobediencia, consecuencias de nuestro pecado, consecuencias de aislarnos de la voluntad del Padre. Y muchas veces esas consecuencias vienen acompañadas de un gran dolor y de una gran tristeza, de una pérdida. Pasamos por procesos difíciles donde vemos que todo está perdido, donde vemos que hemos sido quebrantados, donde vemos que hemos sido pasados por el fuego para darnos cuenta que lo importante es terminar adorando a Dios y bendiciendo su nombre y exaltando su nombre como Él lo hizo. Pero ahora quiero que vayamos nuevamente al libro de Reyes, en el capítulo 4, seguimos allí, pero ahora vamos a ir exactamente al versículo 23. Dice, después hizo endalbalar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagáis detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio desde lejos, y dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo a mi hijo, Señor, ¿no dije que te burlaras de mí? Entonces dijo él, báculo en tu mano, y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saluda, no le responda, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo a la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces se levantó y la siguió, y él se había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, así que se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y viendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama, y entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces en esta parte vemos la segunda parte pues de esta pérdida, ¿verdad?, que había sufrido esta mujer. Ella no se quedó con eso, dijo, no, Dios me dio mi hijo, Dios prometió dármelo, yo no se lo pedí, nunca lo busqué porque para mí eso estaba perdido, pero Dios lo trajo y yo creo que Dios tiene un propósito a través de eso, así que yo no voy a permitir y no voy a renunciar a que Dios obre a través de mi hijo. Y es aquí donde yo recalco una de las cualidades o de pronto una de las acciones que ella tomó. La primera es que tuvo paz y dominio propio. El carácter verdadero de una persona en una circunstancia de esta se releva en los tiempos de crisis.
Ella no se desesperó, sino que viendo a su hijo ahí muerto, no fue a hacer planes de funeral, no fue a hacer planes para velarlo, para hacer su velorio, sino que inmediatamente ella en su cabeza pensó e imaginó, el profeta de Dios tiene la respuesta. Él fue capaz de, mediante de Dios, hablarme y decir que mi hijo venía. Él puede sanarlo, yo lo sé. Su carácter verdadero frotó y hizo ver una mujer segura, en paz y con dominio. Dice que preparó todo y agarró camino para encontrarse con el profeta en el Monte Carmelo. Aproximadamente eran unas 4 o 6 horas de camino. Así que esta mujer, imagínese el dolor que sentía en su corazón, el poder saber que su hijo allá estaba en la habitación que ella misma había preparado para el hombre de Dios. Su hijo yacía ahí muerto, sin vida. Eso que tanto anheló, eso que en algún momento se parecía imposible y que ella dejó de añorar, pero que Dios se lo había dado, se le había sido quitado. Imagínense esas 4 horas de dolor, esas 4 horas, esas 6 horas diciendo, Señor, no me lo quites, Señor, dame una oportunidad. Señor, no hagas que esto sea una pérdida. Y dice que ella se encontró, ¿verdad? Y cuando el profeta manda a su siervo y le dice que le pregunte cómo está, ella dice, bien, estoy bien. Y eso me hace recordar una porción de la palabra, un versículo de la palabra que está en el libro de Proverbios, capítulo 3, entre el 5 y el 7, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esta mujer manifestó el temple de su carácter, fiándose en la palabra que Dios había dado, fiándose en que Dios podía solucionar y podía hacer que sus lágrimas se convirtieran en gozo. Ella no había perdido su fe. Ella conservó su dominio propio y fue a buscar al varón de Dios, y su fe se iba fortaleciendo más y más. Imagínese ella caminando, yendo por el camino y diciendo, yo creo, yo puedo. Yo no sé cuántos de nosotros somos capaces en situaciones que hemos tenido una pérdida de un familiar, de un empleo, de la economía, de amigos, de cosas que nos cuestan, de cosas que hemos guardado en nuestro corazón y hemos atesorado, y muchas veces estas pérdidas Dios quiere que sucedan, pero nosotros estamos tan agarrados y estamos tan aferrados a ellas que cuando suceden nos pegan durísimo y empezamos a hacer lo contrario a lo que Dios quiere, empezamos a actuar de manera diferente a lo que Dios quiere, y en ese instante nos damos cuenta de que tenemos 2 caminos: entrar en pánico o conservar el dominio propio y la paz a la que se nos ha llamado, esa paz que el mismo Señor da y que ni siquiera el mundo puede dar. Entonces esta mujer se concentró y dijo, yo me fío. Yo me la imagino declarando y fiándose en Jehová. Y yo creo que hoy el Señor te ha llamado a ti y a mí a tener dominio propio sobre lo que estamos viviendo, dominio propio sobre las causas perdidas, dominio propio sobre los problemas y las situaciones que tienes que enfrentar, sean espirituales, sean emocionales, sean económicas. Necesitas fiarte en Jehová, como lo hizo ella. Otra cosa que vemos dentro del versículo 28 y versículo 37 es que su fe era inquebrantable. Ella sabía que Dios estaba en control de todo y que Él lo podía levantar de los muertos. Ella había creído en Dios. Había tardado en tomar su promesa. Y aquí hay algo específico y quiero que lo notes. Ella tal vez confiaba en que el profeta lo podía hacer, confiaba en que el profeta era capaz de levantar a su hijo, porque había visto que el poder de Dios estaba con él. Muchas veces, nosotros colocamos nuestra fe en la manera incorrecta. Colocamos la fe en los pastores, en los ministros, colocamos la fe en las palabras de otras personas, pero no nos damos cuenta que realmente el que actúa a través de esto es el Señor. El que actúa a través de esto es el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 6, la palabra de Dios dice, pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Y la otra característica es la perseverancia. Sabes, Eliseo mandó a Giezi primero, pero nada, no funcionó. Él fue y tomó el báculo y el niño no se levantaba. Y esta mujer no se le quitaba a Eliseo.
no se iba de su lado. Ella sabía que que Dios podía usar a Eliseo para levantar a su hijo, así que ella perseveraba allí, estaba allí. La palabra de Dios en Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esta mujer sabía que si ella permanecía, sabía que si ella perseveraba en la fe, Dios podía obrar y Dios podía levantar. Así que tanto fue la insistencia de esta mujer que hizo que Eliseo fuera a su casa, orara por el niño y éste se levantara y viviera. ¿Sabes? El niño se levantó y vivió. Fue la magnificencia de Dios. Para el hombre este niño era una causa perdida. Para ti, tu problema, tu situación, tu dificultad, tu enfermedad, tu deuda puede ser una causa perdida. Pero el Señor hoy te llama a que tengas dominio propio, que tengas paz en tu corazón, que tengas una fe inquebrantable y que tengas perseverancia. La clave está en permanecer en Dios. ¿Sabes? Mi Dios es el Dios de las causas perdidas. Hemos visto a través de la Biblia cómo Dios se ha manifestado, cómo Dios sacó la vida de Pedro, que era un rebelde, que era tosco, y lo convirtió en alguien evangelista, alguien ganador de almas. Dios transformó la desgracia de Jonás después de que su desobediencia lo llevó a estar sin la presencia de Dios. En el último minuto de su vida, la presencia de Dios volvió con él, y aunque le había costado lágrimas, Dios estuvo y pudo derrotar a los enemigos que tenía a su alrededor. Lo mismo Dios estaba haciendo con la tsunamita. Sabes, muchos pueden determinar muerte, muchas veces pueden determinar de que tu matrimonio va a fracasar, de que tus hijos no van a ser prosperados, que tus hijos no van a cambiar. Muchas veces hasta tú mismo te has dado cuenta y dices: no voy a cambiar, el pecado reina sobre mi vida. Pero hoy Dios cambia tu mentalidad. Hoy Dios dice que si te has llamado a ser causa perdida, no lo digas más, porque en Dios no hay causas perdidas, en Dios no hay imposibles. Dios hace todo posible y la palabra de Dios es fiel y verdadera y no miente. David tenía que pasar por lo que pasó, porque su hijo sí fue una causa perdida. Y aquí vengo algo y te voy a recalcar algo especial, y es que aunque muchas de nuestras guerras, aunque muchas de nuestras batallas puedan ser pérdidas, aunque no las ganemos todas, lo importante es ganar la guerra. Aunque pierdas una que otra batalla, lo importante es que te mantengas bajo la voluntad de Dios. David estaba bajo la guianza de Dios, pero hubo un momento en que su desobediencia hizo que quitara la soberanía de Dios de su vida y se apartó. ¿Sabes qué? Y empezó a vivir este pecado en su vida y empezó a vivir las consecuencias y se enfrentó que fuera de la soberanía de Dios no hay nada. A veces decimos que creemos en la soberanía de Dios, que Dios es el rey del universo y que Él hace lo que quiere y que Él siempre tiene sus razones, pero lo cierto es que no lo comprendemos, lo cierto es que no lo aceptamos y muchas veces ponemos en tela de juicio lo que Dios hace. Muchas de las causas perdidas pueden ser un no. Muchas de las causas perdidas pueden terminar en pérdidas, pero eso no significa que Dios no va a levantarte, eso no significa que la voluntad de Dios no estará en tu vida. Cuando Job estaba pasando por su momento más gris y más oscuro, en el libro de Job capítulo 1 versículo 21 dice: Jehová dio y Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él declaró que aunque el Señor lo hiciera pasar por el fuego una y otra vez, era la voluntad del Señor sobre la de él. David aceptó las consecuencias de su pecado. Él sabía que lo que estaba viviendo había sido causado por su misma desobediencia, había sido causado por sus mismas decisiones. ¿Sabe? La voluntad, yo me imagino la voluntad de Dios como un solo camino. Y creo que en la voluntad de Dios hay propósitos y hay metas y hay destinos que son únicos y verdaderos, pero que nosotros no podemos ver a causa del pecado, a causa de los afanes, a causa de los obstáculos que colocamos en nuestras vidas. Y la gente se pregunta: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite estas causas? ¿Por qué Dios permite estas soledades? ¿Por qué Dios permite la muerte en hombres de Dios, mujeres de Dios? ¿Por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué Dios permite pasarme por diversas pruebas y diversas cargas? Y lo cierto es que muchas veces nosotros vamos alineados a su voluntad. Y cuando vamos alineados a su voluntad, esto se hace más llevadero. Pero cuando decimos desobedecer y salirnos del camino de Dios, es allí donde empezamos a pagar las consecuencias de ese acto de desobediencia. Y empezamos a enfrentar lo que enfrentó David, y era desprenderse y
aceptar esta causa perdida, aceptar de que había sido su responsabilidad y que este hijo había muerto a causa del pecado que él había cometido y que en parte había sido el tranquilizante para que Dios pudiera no tocarlo a él y que él no muriera. Así que son dos causas o dos casos muy específicos en la Biblia. Y si miramos en la Biblia hay millones de ejemplos donde el hombre determinó que no, donde el hombre dijo que no y puso punto final, pero Dios colocó una coma, ¿sabes? Y dijo, no Señor, esto no es sino solo la continuidad. Así que sean cual sea tu escenario, sea que tu hijo, tu milagro viva, sea que tu economía se levante, o sea que tengas que entregar lo más preciado, aunque tengas que enfrentar pérdidas, créeme que aunque sea lo que sea, ninguna causa perdida, nada de lo que está en Dios se perderá. La verdadera fe nos hará permitir seguir confiando en Él. El asunto es no creer, sino seguir creyendo cada minuto, cada instante, no limitándonos por la cantidad de tiempo que pase, no limitándonos por la situación en la que vivamos. Dios está usando cada circunstancia, Dios va a usar cada pérdida, Dios va a usar cada momento para magnificarse, para poder magnificar su poder y su gracia sobre tu vida y sobre la mía. Y eso es maravilloso, eso es poderoso, porque aunque los milagros tarden en llegar, aunque no sean instantáneos, a veces estos milagros se dan de manera progresiva. A veces estos milagros pueden tardar años, minutos, días, no sé, pero no están perdidos. En Dios nada se perderá, porque Él hará conforme a su voluntad. ¿Sabes? La mayor causa perdida en la historia de la humanidad, en un momento en la historia de la humanidad, fue que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, cayera en manos del hombre y fuera crucificado. Toda esperanza ahí había muerto, toda esperanza en los ojos físicos no había solución. El hombre que venía a salvarlos había sido colgado en un madero y no había vuelta atrás, había muerto. Pero lo cierto era que Él era el plan de Dios. Dios no tenía plan A, plan B, era el plan de Dios desde el principio de la humanidad y era salvarnos mediante su muerte. La mejor causa perdida que pudimos obtener fue que Jesús muriera a causa del pecado, para que tú y yo fuéramos salvos y fuéramos restaurados. Así que aunque pases por el fuego, aunque pases y aceptes las consecuencias, y es hora hoy de aceptar nuestro pecado, es hora de aceptar nuestra negligencia, es hora de aceptar que hemos perdido a causa de nuestra desobediencia, pero que también aceptemos que el Señor es todopoderoso y que ha prometido estar con nosotros siempre y que nunca se ha equivocado, que Él es el Padre de las causas perdidas. Él es el Dios de los imposibles y aún en la tormenta, aún en el llanto, Él se manifestará. Porque la palabra de Dios dice que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto está en 2 de Timoteo capítulo 1 y 10. Porque no sufriremos daños en la segunda muerte, Apocalipsis 2:11, sino que en la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros, Apocalipsis 20:6. Cristo ha recibido nuestra pena de muerte por el pecado y a través de su muerte hemos vencido la muerte. Los creyentes somos más que vencedores y aunque nos toque perder batallas, señores, la guerra la ganaremos porque nos comanda el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos comanda el Dios Todopoderoso, el Rey de los ejércitos. Y yo creo y confieso con mi boca, con la misma boca que he confesado que Jesús es el Señor, que nada en Él se perderá. Que todo lo que pidamos creyendo y en fe y actuemos según su voluntad, lo recibiremos en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que estés en silencio y cierres los ojos y podamos decir gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada pérdida, por cada lucha. Gracias, Señor, porque aunque a veces me ha costado entregarte lo que tengo, aunque me ha costado entregarte, Señor, y entender tu voluntad, Señor, y he percibido temor, he percibido rabia, Señor, en estas situaciones, Dios. Hoy entiendo, Señor, que nada en ti se perderá, que tú obrarás según tu voluntad, que tú enderezarás lo torcido, que tú, Señor, cambiarás el lamento en danza, que cambiarás, Señor, el llanto en gozo, Padre, porque eres el único que puede hacerlo.
porque tú hoy nos lavas de nuestros pecados, aceptando, Señor, que somos pecadores y que necesitamos de tu gracia, de tu Espíritu Santo, que necesitamos de tu poder envolvente en nuestras vidas, de tu fuego consumidor, Señor, para ser renovados, Señor, mediante tu amor. Señor, más, Señor, que el hecho de decir que existe, queremos realmente tener esa comunión contigo. Queremos vivir, Señor, de la manera, Señor, como David aceptó, Señor, esta pérdida. Él se levantó y comió porque sabía que tu voluntad se había cumplido y que no había más nada que hacer, pero la aceptó y dice que se levantó y adoró y exaltó tu nombre. Así queremos hacer nosotros. Queremos adorarte y exaltarte. Que lo que traiga el futuro, lo que dejó el pasado y lo que vivimos en el presente te pertenece. En todo tiempo has estado y en todo tiempo estarás. Y damos toda la gloria y la honra a Dios por eso. Gracias, Señor Jesús. Hoy sana nuestro corazón. Señor, mira a las personas que han tenido pérdidas. Mira a las personas que han enfrentado dolor, que han estado en circunstancias, Señor, donde su carácter, Señor, Padre Celestial, donde su fe está siendo probada. Hoy pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo renueve, que tu Espíritu Santo sople, Señor, sobre ellos fuerza, sople vida, Señor, sople vida en abundancia, Espíritu Santo de Dios, y que puedas tocarnos y que puedas ministrar nuestra vida, Señor, y tener la certeza de que tú nos acompañarás siempre. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para mí fue un gusto poderlos acompañar, poder estar compartiendo la palabra de Dios. Quiero que no te quedes con esto, que lo extiendas el Evangelio y que el Señor sea bendiciendo tu casa, tu vida y todo lo que te rodea. Para mí fue un gran placer poder acompañarte. Dios te bendiga y te abrazo en la distancia. Nos vemos el domingo puntualitos a las 9 de la mañana en nuestra transmisión, los martes y jueves en nuestra oración de la mañana de 6 a 7 y también los sábados a las 6 de la tarde los jóvenes están reuniéndose para que puedas invitar a jóvenes, a tus hijos, a tus primos a poder también compartir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y un fuerte abrazo.